En los últimos años, palabras como diversidad y multiculturalismo ganaron gran vigencia. Estos términos provienen de la antropología. La antropología estudia a la sociedad de ayer y de hoy, las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. En sus comienzos se concentró en el estudio de los pueblos primitivos o salvajes, términos que años más tarde fueron reconocidos como discriminatorios. Cuando en el siglo XX la ciencia relativizó sus conocimientos y las guerras mostraron la irracionalidad del mundo, los valores de la cultura occidental entraron en crisis. Hasta entonces, la antropología se ocupaba de estudiar al otro, es decir, al no occidental. Pero hubo un antropólogo que planteó una autocrítica profunda hacia su disciplina y permitió una mirada superadora entre lo salvaje y lo civilizado. Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss fue quien acuñó conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. Sus estudios sobre los mitos, sobre los sistemas de parentesco y sobre el tabú del incesto establecieron una continuidad entre lo primitivo y lo civilizado. Lévi-Strauss cree que el individuo se relaciona con su entorno a partir del pensamiento, no por instinto o por necesidad de preservación. Por lo tanto, es imposible separar la naturaleza de la idea de cultura, como hacía el pensamiento clásico. Para él todo es cultura. Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas en 1908. Estudió filosofía y se dedicó a la docencia en Francia. En 1934 viajó a la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, donde estudió a los indígenas del Mato Grosso. Ese primer contacto lo llevó a abordar sus estudios sobre las costumbres de las tribus Bororo y Cadubeo. Luego fue profesor visitante en la Escuela de Estudios Sociales de Nueva York y director asociado del Museo del Hombre en París. Por esos años publicó sus primeros libros. Desde un comienzo prefirió llamar ágrafos, es decir, sin escritura, a los llamados pueblos primitivos. Entre muchos fenómenos, estudió el totemismo. El tótem es una figura simbólica de forma animal o vegetal que representa el vínculo que une a los integrantes de una comunidad. La tradición científica asociaba el totemismo al fetichismo o a las supersticiones. Por el contrario, para Lévi-Strauss, el totemismo consiste en asociar, en forma simbólica, un grupo social con un tipo de animal en particular. Esta asociación es simbólica, no real. No se sienten osos, sino que admiran algunos de sus atributos. Era una forma muy elemental de organizar la experiencia. Algunos animales son cazadores, otros son colaboradores. Por eso el totemismo es un fenómeno intelectual. Los pueblos primitivos crearon relatos para entender fenómenos naturales que no podían comprender en forma racional. Estos relatos son los mitos. Los mitos son relatos transmitidos por vía oral, anónimos, y su origen se pierde en el tiempo. A pesar de su aparente incoherencia, llaman la atención por su inventiva y su imaginación desenfrenada. Nacen de la necesidad del hombre de crear instrumentos para procesar problemas lógicos, de inventar una estructura de imágenes que confiera sentido al resto del mundo. Reescribir de acuerdo a los contenidos. Así poder explicar fenómenos como, por ejemplo, la maternidad. Los mitos sirven para remediar ciertas contradicciones que una cultura no puede resolver.
son una lente de aumento sobre cómo pensaron los hombres en su evolución. Lévi-Strauss dice que esas estructuras mentales que conforman una cultura no son patrimonio de la civilización, sino del hombre. La mente transforma la experiencia concreta en ideas abstractas. Estas ideas abstractas son las estructuras. Es decir, las estructuras son modelos para estudiar la realidad. El concepto de estructura lo lleva a definir su disciplina como antropología estructuralista, también llamada estructuralismo social. Lévi-Strauss dice que las estructuras no son manifestaciones concretas de la realidad, sino que son modelos mentales de la realidad. Por ejemplo, una maqueta, que es un modelo, permite visualizar el puente que se desea construir. El hombre primitivo apela a los elementos de su experiencia para construir esos sistemas simbólicos como si fueran maquetas. Las estructuras también le sirven a Lévi-Strauss para estudiar las uniones matrimoniales de los pueblos primitivos. En una sociedad determinada surge la necesidad de que los hombres intercambien sus mujeres con otras sociedades. Este intercambio busca hermanar distintos clanes para asegurar la supervivencia en términos de evitar enfrentamientos. Para Lévi-Strauss, el surgimiento del lenguaje o pensamiento simbólico puso en marcha el sistema de reciprocidad que posibilita el intercambio de bienes, objetos y mujeres. Con el intercambio de mujeres, el parentesco se da a través de la alianza entre dos familias por medio del matrimonio. De esta manera se rompe el vínculo de antepasado común que se daba en los grupos cerrados. Esta alianza constituye un fenómeno cultural. Cada hombre puede acceder a muchas mujeres, pero no puede acceder a todas las mujeres. Esta prohibición promueve el intercambio y produce un fluir de mujeres. Este fluir se produce para evitar el tabú del incesto. Se llama tabú del incesto a la prohibición a unirse sexualmente entre padres e hijos y de hermanos entre sí. El pensamiento clásico justificaba esa prohibición en un hecho biológico. Durkheim, el creador de la sociología, vinculó la prohibición del incesto con una censura religiosa. Otros pensadores adjudicaron esa prohibición a la incapacidad del ser humano de excitarse con un pariente. Lévi-Strauss dice que no se trata de una imposición natural, sino cultural. El incesto impone reglas, hábitos y mandatos que no dependen de la naturaleza. Por lo tanto, se transforma en cultura. La función primordial del tabú del incesto es obligar a que los individuos se casen con miembros de otros grupos. A partir del tabú del incesto, un pueblo establece sus normas y sus prohibiciones. Ese nuevo orden es la cultura. De esta manera concluye que la forma de pensar del hombre primitivo y del hombre moderno son similares. Diferentes grupos indígenas clasifican plantas y frutos en función de colores, olores y sabores. El pensamiento sirve para oponer, clasificar, separar, jerarquizar y unir los elementos del mundo. La particularidad del pensamiento salvaje es que parte de la observación de lo concreto. El águila vuela, el gorrión vuela, la golondrina vuela. Así se llega a la abstracción. Hay animales que vuelan. Lévi-Strauss dice que el pensamiento salvaje, que él llama mágico, y el pensamiento científico son formas diferentes de abordar el conocimiento. El pensamiento mítico-mágico es un sistema lógico que permite clasificar, entender y catalogar el mundo conocido y producir nuevos conocimientos. A través de estos sistemas clasificatorios, el mundo se inscribe como un conjunto reconocible y manejable. Uno de los aportes más significativos de Lévi-Strauss es la idea de cultura que permite pensar al hombre primitivo como un hombre culto. Es decir, un hombre que piensa y razona para vivir en el mundo es un hombre culto. Estudiar a los pueblos primitivos permite estudiar la naturaleza de las sociedades. Sus pensamientos están reunidos en varios libros.
el pensamiento salvaje y el totemismo en la actualidad, entre otros. Su serie Mitológicas, que comprende lo crudo y lo cocido, de la miel a las cenizas, el origen de las maneras en la mesa y el hombre desnudo. Lévi-Strauss se convirtió en un referente intelectual indispensable a la hora de pensar las relaciones entre el hombre y la sociedad, la naturaleza y la cultura. Falleció el 30 de octubre de 2009 en París, Francia, a los 101 años. Ya había sido reconocido como una de las mentes más lúcidas del siglo. Pudo unir de forma natural las tres dimensiones del conocimiento: los afectos, la relación material con el mundo y las operaciones intelectuales. Su legado intelectual y moral fundamentó una ética de la tolerancia.